explicado en el desarrollo de nuestra materia que administración financiera gubernamental es una suerte de finanzas públicas aplicadas, es decir, utilizamos herramientas, instrumentos para ejecutar las grandes ideas de lo que se denomina finanzas públicas o economía del sector público. Hablamos de administración financiera gubernamental porque nos estamos refiriendo a la administración de las finanzas, pero en un sentido amplio de finanzas, no como equivalencia a lo monetario, sino lo financiero visto desde los movimientos monetarios y los movimientos reales de la gestión. ¿De qué gestión? De la gestión gubernamental. Pero si nosotros estamos diciendo gubernamental, estamos dejando al lado una parte del Estado, que son las empresas estatales. Sabemos la diferencia que el sector gobierno del Estado presta bienes de servicios generales en donde no hay una relación directa entre el ingreso y el costo que paga el ciudadano, porque se paga a través del sistema tributario. En cambio, la empresa estatal se financia con el precio. Hay una relación entre el servicio, el precio, que es el costo de la empresa estatal. Las empresas estatales, desde el punto de vista de la administración, se desenvuelven bajo los mismos criterios de una empresa privada cuyo dueño es el Estado. Y las técnicas de administración, presupuesto, contabilidad, tesorería, endeudamiento, administración de bienes y contrataciones, están regidas por los estatutos de estas empresas estatales y se están regidas por las relaciones jurídicas de orden civil y del orden comercial. En cambio, la administración de los recursos, que equivale a lo financiero del gobierno, está regido por normas propias. La norma que rige a nivel nacional es la Ley de Administración Financiera Gubernamental y Sistemas de Control. Ley 24.156, que ustedes lo tienen en el texto bajo la sigla LAFCO, Ley de Administración Financiera y de Control. Esta ley rige a partir del 1 de enero del año 1992 y reemplaza una ley anterior, la Ley de Contabilidad. Esta ley, que es una ley nacional, es decir, que rige el sector público nacional, nos puede llevar una pregunta. Bueno, pero como futuros profesionales, lo más probable es que vamos a estar trabajando en el ámbito de jurisdicciones provinciales y fundamentalmente de la provincia de Córdoba, trabajando, teniendo una relación de asesoramiento a un cliente y o de municipios o tal vez de otras provincias. Lo que vamos a señalar es que lo conceptual es homogéneo en las jurisdicciones provinciales, salvo el caso de un par de jurisdicciones, San Luis y la provincia de La Pampa, que se siguen rigiendo por la vieja ley de contabilidad. Tan es así que la ley de administración financiera de la provincia de Córdoba, ley 9086, es una réplica de la nacional donde hay diferencias en las denominaciones de estructuras generales, pero conceptualmente son muy similares. Por ende, lo que estamos aprendiendo el desarrollo de nuestra materia es de plena aplicación para la administración financiera gubernamental de la provincia de Córdoba. Y cualquiera sea el destino profesional de ustedes, salvo estas dos provincias que yo les indiqué, siempre van a tener normas de administración financiera provinciales directa o indirectamente vinculadas a la ley 24.156. Esta reforma de la administración financiera con
la ley 24.156, nosotros señalábamos 5 principios liminares o 5 principios básicos. Estos principios básicos son, en primer lugar, un enfoque sistémico de la administración financiera gubernamental, en donde las distintas partes o los distintos sistemas o subsistemas están relacionados sinérgicamente entre sí. Y la administración financiera gubernamental como un macrosistema no es el acumulado, no es la suma de los 6 sistemas que vamos a ver de administración financiera gubernamental, sino que establece vínculos, relaciones. Este primer principio liminar, pusimos liminar, lo adjetivizamos para que no nos equivoquemos con otros principios que vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia. Si bien nosotros en el desarrollo de la materia no hemos hecho un exceso de clasificaciones, este primer principio del enfoque sistémico tiene 2 reglas importantes. Una primera regla que va a marcar el pensamiento de la administración financiera gubernamental. La primera regla es la relación entre los insumos y los productos finales. Esta relación insumo-producto que nos va a marcar en el desarrollo de toda la materia. Esta denominación o esta primera regla del principio liminar 1 no es otra cuestión que una traducción simbólica de lo que nosotros conocemos conceptualmente en el ámbito de las ciencias económicas. Nosotros en el ámbito de las ciencias económicas decimos que el principio rector es el principio de la escasez y que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. En el Estado, los recursos, para que no se confundan con los recursos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones, o los recursos del crédito público, le damos una denominación como insumos. Los insumos equivalen conceptualmente a los recursos, pero además nos sirve para marcar en esta primera regla la regla de la productividad. Y si decimos que las necesidades son ilimitadas y que el Estado tiende a satisfacer el bien común, una diferencia con la empresa privada que tiende a lograr maximizar el lucro, en el caso del Estado estas necesidades son más que ilimitadas. Y estas necesidades ilimitadas no se van a regular por el precio. Hay una decisión política de cuáles son los bienes preferentes y no preferentes. Y los fondos bienes preferentes son aquellos, según Musgrave, uno de los grandes teóricos de las finanzas públicas, que el Estado decide prestarlos gratuitamente. Por supuesto que estas necesidades van a estar expresadas en bienes y servicios que el Estado le da a la sociedad. Y el símbolo de esta sumatoria de bienes y servicios es la producción pública. Y una segunda regla del principio liminar 1, estamos recién en el primer principio, es una regla vinculada a la organización. Las organizaciones, y así lo señala la ley 24.156, tienden a desarrollar su acción bajo normas, principios, políticas centralizadas que sean homogéneas para toda la organización, en este caso el sector público nacional, y de ejecución descentralizada. Por eso utilizamos la metáfora de una dirección de orquesta. Hay un director que no toca ningún instrumento, pero maneja una partitura para el conjunto de los participantes de esa orquesta. Un segundo principio liminar, y esto marca una gran diferencia con la ley de contabilidad,
es la aplicación del principio de la realidad económica. Vamos a analizar, si bien con la norma, porque la ley, la norma, lo que establece es un vínculo de obligaciones, de derechos, responsabilidades de un paradigma económico. En este caso, el paradigma económico, el principio de la realidad económica, es que vamos a analizar los hechos, las circunstancias, cómo afectan el cuadro patrimonial y el cuadro de resultados, el balance público en general. Este principio de la realidad económica significó un cambio muy profundo con respecto a la ley de contabilidad, que era de naturaleza juridicista. La ley de administración financiera, por eso que le damos esta impronta en una facultad de ciencia económica, es de naturaleza economicista. Le voy a dar un ejemplo. Antes se consideraba ejecutado el gasto en el momento del compromiso, donde se establece una relación jurídica. Es como si ustedes construyeran un balance con asientos de orden. No es tan exactamente así, pero como una figura para que se comprenda. Con la reforma, el principio que se considere ejecutado un gasto es el momento del devengado, que es el principio que ustedes utilizan habitualmente cuando construyen la contabilidad para una organización privada, para una empresa privada. Este principio de la realidad económica y este ejemplo del devengado nos fundamenta también el tercer principio, que es el de la aplicación adaptada de las técnicas de administración en general. Y ya vamos a ver cómo ese cúmulo de conocimientos que ustedes han estudiado en las otras materias de la carrera se aplican adecuadamente a la organización pública. Y vamos a hablar de un balance del Estado, y vamos a hablar de un estado patrimonial, y vamos a hablar de un estado de resultado. No, de resultado no. Vamos a hablar de un estado de ahorro, porque cuando hablamos de estado de resultado está vinculado al concepto de la ganancia y de la pérdida, porque son para organizaciones de lucro. Entonces ese estado se va a denominar estado de ahorro, donde vamos a tener una relación entre los recursos corrientes, que serían las ventas de una empresa privada, y las erogaciones corrientes, que serían los gastos en una organización privada. Porque también aquí hay algunas diferencias de léxico entre lo público y lo privado. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar que la Constitución Nacional y Provincial hable de un balance del Estado. Habla de una cuenta de inversión, que es un nombre que viene desde hace 200 años, desde hace 2 siglos, de hace 200 años, porque lo de inversión significaba destino del gasto. En cambio, nosotros cuando nos preguntan en el mundo de la ciencia económica qué es una inversión, nosotros estamos diciendo que es un incremento del activo no corriente. Un cuarto principio liminar que es esencial y es el que, junto con las normas de administración financiera, nos va a obligar cuando estemos en jurisdicciones presidenciales, salvo estas dos provincias que yo cité, a respetar los regímenes de responsabilidad fiscal. ¿A qué tienden los regímenes de responsabilidad fiscal? Fíjense que una de las noticias acontecidas las últimas semanas, que el Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación un nuevo régimen de responsabilidad fiscal. Tienden a fortalecer el cuarto principio, que es el principio liminar del equilibrio fiscal sustentable en el tiempo, es decir, en el largo plazo. Y por último, como un principio liminar, quinto principio liminar, es el de la integración o el vínculo entre los sistemas de administración financiera gubernamental y los sistemas de control. Ya no son ajenos los sistemas de control como ocurría con la ley de contabilidad, están integrados
los sistemas de administración financiera gubernamental, que es el nombre de la ley. Hemos hablado del enfoque sistémico. ¿Cuáles son los sistemas de la reforma de la administración financiera gubernamental? Un primer sistema es el sistema de presupuesto, que como su nombre lo indica es un supuesto previo de los ingresos y gastos proyectados para el año siguiente. Un segundo sistema es el sistema de contabilidad. El sistema de contabilidad es el registro de cómo se ejecuta el presupuesto en el año respectivo. El presupuesto se elabora en el año N-1 para el año N. La contabilidad va a registrar la ejecución de los recursos y gastos en el año N. Estos dos primeros sistemas los denominamos sistemas vertebrales o sistemas integradores de la información financiera, o sea, de los eventos económicos financieros o del balance estatal, como lo quieran denominar, porque incluyen la totalidad de esos eventos. Nosotros podríamos tener una administración financiera gubernamental con estos dos sistemas, pero exigen la realidad, la conflictividad, la complejidad, que determinadas partes del balance fiscal, ya sea el presupuesto, que lo consideramos un balance fiscal ex ante, o la contabilidad, que la consideramos un balance fiscal ex post, o sea, ejecutado, o sea, posterior, necesitamos ponerle el enfoque detallado sobre ciertas partes de estos dos grandes estados vertebrales. Así, la reforma definió los sistemas de tesorería, que comprende el rubro disponibilidades, caja, banco, etcétera, etcétera. Lo estoy haciendo una relación con las estructuras del balance que ustedes han estudiado con mayor detalle en las materias de contabilidad general. Y el sistema de crédito público, cuya incumbencia se refiere a los pasivos no corrientes del Estado. Necesitamos detallar los pasivos no corrientes del Estado. Este es un sistema que debuta con la reforma. Antes, crédito público era parte del régimen de contabilidad. No tenía esta esencia, esta importancia, y se le dio identidad propia. ¿Por qué? Por la sensibilidad del endeudamiento en la Argentina ya desde principios de los años 80. ¿Para qué vamos a hablar de la sensibilidad del endeudamiento en nuestro país? Y dos sistemas adicionales, que es el de contrataciones. Sistema de contrataciones que se refiere al rubro compras de la actividad privada, si queremos establecer esa similitud, pero bajo un principio rector muy importante, que es el principio de transparencia, igualdad de oportunidades de los oferentes, que no se da en las compras en el sector privado por distintas responsabilidades entre el gerente privado y el administrador público. Este sistema de contrataciones no va incluido, igual que el sistema de tesorería, en el parcial del día viernes, cuestión cuya noticia está en la plataforma de la Cámara. Estos sistemas, además, tenemos el sistema de administración de bienes,
que sería el sexto sistema de la reforma, vamos a señalar que estos sistemas componen la totalidad de la administración financiera gubernamental. Ahora, estos 6 sistemas, 4, el de presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público, están legislados en la ley 2456. Los otros 2 sistemas, por el artículo 135 de la ley, quedan pendientes su legislación a proyectos que debe presentar el Poder Ejecutivo, y mientras tanto seguían vigentes los regímenes de contrataciones y de administración de bienes de la Ley de Contabilidad del año 1956, que por supuesto en estos capítulos no se derogó. Pasaron varios años, distintas razones están explicadas en el libro, pero las normas legales que dieron al sistema de contrataciones es el decreto delegado 1023 del año 2001, decreto delegado que tiene jerarquía de ley porque se sanciona dentro de las delegaciones excepcionales por la Constitución Nacional que el Congreso le puede hacer al Poder Ejecutivo por razones de emergencia, como fue la crisis del año 2001. Y recién en el año 2014, por decreto de necesidad de urgencia, que es otra de las figuras que están establecidas en la Constitución Nacional, que el Poder Ejecutivo puede establecer un régimen, como en este caso el régimen de administración de bienes. Entonces los 4 primeros sistemas están regulados por la ley LAFCO. Los otros 2 están regulados por normas posteriores, muy posteriores. Y la ley 2456 establece los sistemas de controles que tiene que ver con el principio liminar 5 que les comenté recién, la relación entre la administración financiera y los sistemas de control. Establece 2 sistemas de control. Un sistema de control externo a cargo de la Auditoría General de la Nación y un sistema de control interno, o sea, del propio Poder Ejecutivo, denominado SIGE. El sistema de Auditoría General de la Nación, ustedes tienen un cuadro sinóptico donde van a ver los distintos sistemas de control externo en el mundo y la característica especial que tiene como un híbrido la Auditoría General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo. Este cuadro comparativo no está en el texto, pero está publicado desde hace varios años en la plataforma de la cátedra, porque nos pareció muy didáctico hacer un cuadro de esta naturaleza. Volvamos a el principio liminar 1, regla 2, criterio de organización, normas centralizadas, ejecución descentralizada. ¿Cuáles son los organismos que son responsables de las normas generales, de las políticas generales? Se denominan órganos rectores. Estos órganos rectores establecen criterios, establecen políticas, pero ejecutan poco y nada, porque la ejecución va a estar desplegado en toda la base administrativa del sector público nacional, o como ocurre en Córdoba con los distintos organismos del Poder Ejecutivo de la provincia. Es órgano rector de presupuesto la Oficina Nacional de Presupuesto. No confundan que oficina no es una estructura burocrática menor, sino que responde a una traducción literal de la expresión anglosajona, porque muchos de estas reformas que devinieron de
fines de los 80, primeros de los 90, con las denominadas políticas neoliberales, consenso de Washington, que se han mantenido a través del tiempo a pesar de los cambios ideológicos, han logrado que la implementación de estos sistemas, que son herramientas, no están condicionadas a la ideología del momento, sino que sirven para dar información para la toma de decisiones políticas. Esto es importante resaltarlo porque los expertos consideran que esta ley de administración financiera y lo que vino después se ha transformado en una política de Estado, es decir, que le da estabilidad, en este caso, a las cuentas públicas. Órgano rector del sistema de contabilidad es la Contaduría General de la Nación. De la Tesorería General de la Nación. De crédito público, el órgano rector es la Oficina Nacional de Crédito Público. De control, el órgano rector, de contrataciones, el órgano rector es la Oficina Nacional de Contrataciones, y de administración de bienes tuvo varios nombres. Es lo que se denomina la Agencia Nacional de Bienes del Estado. Agencia Nacional de Bienes del Estado, que todas tienen categoría de dirección general. ¿Y cuáles son los órganos ejecutores? Son precisamente los que van a concretar las políticas y las normas. Los órganos ejecutores están ligados a las jurisdicciones. El término jurisdicciones tiene dos implicancias. Jurisdicciones federales, como son las provincias, o sea, tiene un ámbito de naturaleza territorial, y hay jurisdicciones institucionales, esto para no confundirnos en el lenguaje. Cada área del sector público nacional está regido por una ley de ministerios que crea los distintos ministerios y organismos descentralizados del Estado. Cada uno de estos ministerios y organismos descentralizados se denomina jurisdicciones y tienen facultades para contraer obligaciones y adquirir derechos. Esto lo establece la ley de 24.156 y la ley de ministerios. Entonces, cada una de estas jurisdicciones tiene lo que se denomina servicio administrativo financiero, que es la denominación nacional. En la provincia de Córdoba se denominan direcciones de administración. Y en la Municipalidad de Córdoba, si bien está regida por una ordenanza viejísima del año 71, se las denomina habilitaciones centrales. Estos servicios administrativos financieros que están a cargo de un funcionario tienen un área que se hace responsable del presupuesto, un departamento o un área de la contabilidad, tiene una tesorería, tiene una oficina de compras o un departamento de compras que se va a encargar de hacer las compras para esa jurisdicción, y un área o un departamento de administración de bienes para tener lo que se denomina el inventario físico. Están a cargo entonces de la ejecución los servicios administrativos financieros, que son N. Hay un director de una gran orquesta, pero hay distintos ejecutantes. Los ejecutantes son los distintos servicios administrativos. Para todos los sistemas de administración financiera gubernamental. Aquí ustedes verán, y no es un error, de que para la Oficina Nacional de Crédito Público no anotamos los servicios administrativos financieros, porque como excepción que confirma la regla, crédito público es centralizado en la norma y centralizado en la ejecución. Todos estos
sistemas hay que coordinarlos a su vez. La coordinación de los 4 sistemas que están en la ley están a cargo de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Puede haber ahora alguna confusión porque la Secretaría de Hacienda de la Nación pasó a jerarquía del Ministerio de Hacienda. Ustedes saben que en el Gobierno Nacional se decidió por no tener un ministerio único en materia económico-financiero, sino que hay una partición en 3 ministerios. Es lo que hoy es el Ministerio de Hacienda de la Nación. El sistema de contrataciones y el sistema de administración de bienes, actualmente, el órgano coordinador es la jefatura de gabinete de ministros, según las facultades que le otorga la Constitución reformada del año 94. Con respecto a los sistemas de control, no podríamos hablar exactamente como órganos rectores y órganos ejecutores, pero el órgano rector es la ya nombrada Auditoría General de la Nación. Auditoría General de la Nación que es a su vez rector y ejecutor del control, si bien tiene reparticiones bajo su cargo. Y en cuanto al sistema de control interno, la SIGEN, también cumple una función similar de unificación entre la concepción del control y la ejecución del control. Con esto señalado el cuadro general, vamos a ver algunos elementos sustanciales de los sistemas de administración financiera. En cuanto al sistema de presupuesto, el presupuesto fue evolucionando a través del tiempo y este presupuesto pasó de un presupuesto en donde se preguntaba en qué se gasta y quién gasta, para comenzar a hablar de la producción pública, los efectos del presupuesto sobre la economía. Y así ustedes van a ver la evolución de las escuelas presupuestarias desde la escuela clásica, que solo se ocupaba del equilibrio monetario y no de la producción de los bienes y servicios. Una segunda escuela, la escuela keynesiana o moderna, donde establece las relaciones entre el presupuesto y las variables macroeconómicas a través del multiplicador. Y la tercera escuela, que es la que está sentando su impronta en el Estado moderno, que es la escuela productivista, relacionada con la primera regla del principio liminal que vimos recién, las relaciones entre el insumo y el producto. Vamos a dejar para el estudio de ustedes, porque es muy simple, los clasificadores presupuestarios de ingresos y de gastos. Con respecto a los clasificadores de gastos, hay un cuadro a doble página donde diferenciamos los clasificadores tradicionales y los clasificadores modernos. Entrar ese cuadro es comprender cómo se clasifica el gasto. El mismo peso, si ustedes toman una moneda de peso, lo van a clasificar de distintas maneras. Los clasificadores tradicionales, quién y qué gasta, y el moderno, cómo impacta ese gasto sobre el consumo y la inversión, que es el clasificador económico, cómo impacta sobre el territorio, que es el clasificador geográfico, en qué moneda se va a realizar ese gasto, moneda nacional o moneda extranjera, y con qué grandes propósitos. Por eso se lo denomina clasificador del ciudadano o un clasificador político, que es el clasificador por finalidades y funciones. Lo mismo en materia de recursos. Van a tener los clasificadores de recursos corrientes de acuerdo a la clasificación tradicional en finanzas públicas,
impuestos, tasas y contribuciones, y van a tener recursos de capital cuando se desprenden de una parte de un bien durable, de un activo no corriente, y los recursos del endeudamiento. Esto es importante señalarlo porque una de las cuestiones con las cuales nosotros desarrollamos didácticamente la materia y para que tengan una comprensión, y fíjense que no lo podemos hacer por una cuestión de que habría que trabajar en talleres y es imposible con la cantidad de alumnos, pero de la transmisión de estos conocimientos ustedes pueden analizar con un rigor profesional cómo es el presupuesto, el proyecto de presupuesto, por ejemplo, para el año 2018. Lo vamos a hacer después del examen parcial. Les hemos colgado en la plataforma un PowerPoint donde tenemos el estado ahorro, inversión, financiamiento, donde establecimos las relaciones de parejas entre recursos corrientes con erogaciones corrientes, de recursos de capital, parejas homogéneas, con erogaciones de capital. Y vinculado al endeudamiento, hablamos de fuentes financieras, que es toma de deuda, y aplicaciones financieras. Esto constituye las tres grandes cuentas: cuenta de ahorro, de inversión y de financiamiento. Esto constituye lo que se denomina el estado ahorro, inversión, financiamiento, que sirve a los fines presupuestarios y a los fines contables. ¿Qué es este estado de ahorro, inversión, financiamiento? Es sobre un balance, en este caso el presupuesto como balance preventivo, lo desconstruimos y establecimos estas parejas de relación y trazamos una línea que hablamos de movimientos arriba de la línea y movimientos debajo de la línea. Si ustedes esto lo tienen que pensar como futuros contadores que ya conocen una estructura del balance, ¿cómo se desconstruye para construir el estado ahorro, inversión, financiamiento? En el PowerPoint nosotros hemos puesto dos escenarios, una con luz roja, que son con emoticones afligidos, y otro con luz verde, donde hemos hecho un análisis para que ese estado ahorro, inversión, financiamiento sea presentable. Y en la columna de luz verde van a ver que los emoticones están en color verde. ¿Presentables para quién? Presentables para la ciudadanía, porque hay que dar una información de cómo se van a manejar los recursos públicos, y presentables para los acreedores, que vamos a ver en el sistema de crédito público. Por eso que los movimientos arriba de la línea son de imposición. El Estado decide, a través de la ley, obviamente, porque el presupuesto se aprueba por ley. En cambio, los movimientos debajo de la línea son de negociación, porque yo no puedo obligar a nadie que me preste. Si yo obligo a alguien que me preste, no estoy tomando deuda pública. Si estoy imponiendo, estoy haciendo de alguna manera una expropiación. Este cuadro es esencial para entender el desarrollo de la materia. Es un cuadro fundamental para el examen parcial y, por supuesto, para el examen final. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de administración financiera, los 6, y los 2 sistemas de control se van a montar sobre este estado ahorro, inversión, financiamiento que está en pesos. En pesos. Fíjense en la importancia que tiene que el presupuesto nacional y el presupuesto provincial, el primer cuadro del presupuesto es el estado ahorro, inversión, financiamiento, porque es una foto, un panorama de la salud de las cuentas financieras. Van a encontrar en la lámina siguiente que damos un decálogo
de normas de buena salud financiera del Estado. Inclusive está con una foto clásica de la enfermera pidiendo silencio en un hospital para marcar esta metáfora con los temas de la buena salud del cuerpo humano. Estas normas de salud financiera, como ustedes verán, hacen a qué principio eliminar. Al cuarto principio eliminar, equilibrio fiscal sustentable. A su vez, este estado de ahorro, inversión, financiamiento, nosotros lo queremos completar porque la toma de decisiones del Estado moderno no es solo monetaria, es también de indicadores físicos, de la producción física, de ese concepto que pusimos de una función de producción como regla 2 del principio eliminar 1, del enfoque sistémico, las relaciones insumos-productos. Y cuando vinculamos los distintos estados, vamos a tener programación presupuestaria con énfasis en consumo, ligadas a las erogaciones corrientes. Programación con énfasis en inversión, ligadas a las erogaciones de capital. Y programas que son de por sí monetarios, no pueden ser de otra manera, con énfasis en financiamiento, que es siempre en pesos, por eso lo vamos a poner aclarándolo, no es en cantidades físicas, vinculadas a las aplicaciones financieras, a la amortización de la deuda, pero un poquito también va a estar vinculada a los intereses de la deuda, que es una erogación corriente y que la identificamos y la identifica la ley 25.917, que da obligatoriedad al principio de este equilibrio fiscal sustentable, cuando define el resultado primario. En el texto ustedes van a encontrar 4 escenarios del estado de ahorro, inversión, financiamiento. Solo tienen que estudiar el escenario 1, que está en el ejemplo del PowerPoint que hemos colgado y que ya se lo dimos a los alumnos que vinieron a clase, pero ahora lo hemos, como se dice comúnmente se dice, lo hemos socializado. Y hay otro escenario que es el escenario 3, que es el escenario 3 es el que está en la ley 25.917. Pero nosotros trabajamos primero con el escenario 1 porque es de más fácil comprensión. Y ustedes van a ver que este escenario 1 que está en el PowerPoint que le hemos dado es el que establece con mejor criterio estas medidas de buena salud financiera. Como hemos relacionado lo monetario con lo cuantitativo a través de la programación presupuestaria, todo esto constituye lo que se denomina un tablero de control. Tablero de control, ustedes saben que es un estado de información, el balance, el presupuesto en la empresa privada no solo va a definir las partidas monetarias, sino también la producción de esa organización. Lo mismo se produce en el Estado, este tablero de control, pero con las características de que nosotros elaboramos un tablero de control con la información del presupuesto o con la información del sistema de contabilidad que está regulado por la Constitución Nacional, por las leyes respectivas, Ley 24.156. No importamos un tablero de control de la actividad privada, porque eso no sirve. Este concepto de Estado, ahorro, inversión, financiamiento es de conocimiento fundamental. Ahora, nosotros hemos señalado estas normas de buena salud financiera. ¿Cómo se logran estas normas de salud financiera? ¿Cómo se logra el equilibrio fiscal? Nosotros podríamos decir que el administrador público lo puede hacer basado en la autorresponsabilidad. Pero eso es muy difícil. Solo países muy excepcionales
donde hay un criterio ético, público, condenatorio muy fuerte, etcétera, etcétera, pero no es en la mayor parte del mundo y menos en los países latinos, ni tampoco en la Argentina. Entonces, ¿qué se establece? Se establece normas de responsabilidad fiscal, leyes de responsabilidad fiscal, que son obligatorias para los funcionarios y que están en relación con el cuarto principio liminal, el principio del equilibrio fiscal sustentable. A partir de la reforma del año 1992, podemos decir que en menos de 13 años se han sancionado 4 normas de responsabilidad fiscal. Cada una de las normas ha ido con mayores exigencias porque pareciera ser que los responsables públicos no han cumplido con la norma anterior. Si no, no estaríamos hablando desde hace muchos años de los desequilibrios fiscales. Nosotros no vamos a avanzar sobre responsabilidades políticas porque es ajena a nuestra materia, pero sí que damos los profesionales la base numérica basada en el principio de consistencia y de coherencia de la información para esa toma de decisiones o para el ejercicio del control público. Las normas de responsabilidad fiscal en la línea del tiempo, década de los 90, la primera década del siglo, y ahora ya estamos en la segunda década. Hay 5 normas de responsabilidad fiscal. Ustedes van a encontrar en el material que les hemos colgado una síntesis de esas normas. Yo no voy a avanzar sobre eso porque es una clase integradora. Vamos a tratar de recorrer todo lo que podamos del temario del parcial del viernes y guardar unos minutos para preguntas y consultas. La primera norma de responsabilidad fiscal es en el año 92, que es la ley que establece 5 grandes criterios que la hemos dibujado como anclas. 5 grandes anclas para que el buque fiscal no se vaya a la deriva. Hay que ponerle anclas. Son las 5 anclas. Van a ver que en cada una de las figuras está la figura del presidente y la figura del respectivo ministro de Economía. Después queda a ustedes, en su intimidad, le pueden poner alfileres. Acuérdense cuando ponen alfileres, que si lo están viendo en el monitor de la computadora, la van a dañar, ¿cierto? O pueden tomar las relaciones que quieren, pero hemos establecido esta correlación entre lo técnico y el momento político, porque el presupuesto y todos los sistemas de administración financiera son de naturaleza política, lo cual no significa, y este es el rol nuestro, que tengan una coherencia, una consistencia técnica mínima. La segunda ley viene en el año 98, que es una ley que también, aún con el número, la ley 25.152, que es un número capicúa, no tuvo suerte. Esta ley pretendió regular la disminución del déficit fiscal para los próximos 5 años y algunas herramientas nuevas como el fondo anticrisis, el presupuesto plurianual, productividad para el empleo público, etcétera, etcétera, cuando la convertibilidad estaba en crisis. Por eso se llama Ley de Convertibilidad Fiscal. En el año 2001, aquí, 2001, cuando la contabilidad estaba con muerte definitiva, en la lona, podríamos decir vulgarmente, se sanciona la ley 24.0
543, casi Capicúa, poquito más y era Capicúa. Esta ley era una ley muy corta, se llamaba Ley de Crecimiento con Equidad Social, un nombre realmente muy pomposo, que establecía un criterio muy severo, que los recursos corrientes, los tributos primero iban a pagar los servicios de la deuda, porque Argentina ya estaba entrando en su gran default, ya había tenido un default en el 89 cuando no pagaba los intereses, y dice, primero, pagar los recursos corrientes con los servicios de la deuda destinados prioritariamente a servicios corrientes. Segundo lugar, una baja de los salarios nominales, o sea, por varios meses hasta que cae la convertibilidad con los hechos que ustedes conocen de finos del año 2001 y la renuncia del presidente de la Rúa, se bajan los salarios públicos en un 10%. Esto duró pocos meses, el país entró en un default, pero la ley 2456 y los sistemas que se aplicaron, donde se empezó a mejorar la información pública, fíjense que cuando ustedes entran en la plataforma del Ministerio de Hacienda de la Nación, ustedes van a ver toda la información provista por el CIDI, Sistema Integrado de Información Financiera. Tienen todas las ejecuciones del presupuesto detalladas mes a mes. Lo mismo pasa en la provincia de Córdoba, que van a tener información de buena calidad. Viene una gran mejora de la información pública. Esta ley fallida porque cae la base macroeconómica, que es la convertibilidad, el país entra en caos, y en el año 2005, cuando se arregla con los acreedores externos de la deuda defaulteada, se arregló con el 90%, se le pagó en términos reales, o se le prometió pagarlo en términos reales, un 40% de la deuda a 30 años, un 10% no arregló, que fueron los conocidos fondos buitres, que se terminó pagando el 100% de la deuda el año anterior, después de los recursos perdidos ante la justicia de Nueva York. Había que poner la casa en orden, había que poner las provincias en orden. Estas leyes que hemos hablado solo regían para el gobierno nacional, no para las provincias. Entonces, como había que regular la situación fiscal de la mayoría de las provincias argentinas, muchas habían emitido bonos, otras estaban sobreendeudadas, se sanciona la ley 25.917 de responsabilidad fiscal federal, porque se adhirieron todas las provincias argentinas, menos La Pampa y San Luis. Esta ley de responsabilidad fiscal federal comenzó a obligar a las provincias a tener sistemas de información integrales e integrados, obligó a las provincias a informar respecto a las plantas de personal, a la ejecución del presupuesto, le estableció un límite respecto a la relación entre los servicios de la deuda y los recursos corrientes netos de cada provincia, es decir, netos de los que envía a los municipios, que es del 15%, que nosotros lo hemos puesto entre el decálogo de medidas de salud financiera como una restricción, como un límite. Esta ley 25.917 tuvo poco cumplimiento, porque en el año 2009 la crisis internacional llevó a que se reformara la ley en forma provisoria, todavía estamos en la provisionalidad del 2009, de forma tal, con muy pocos cambios de los artículos de la ley, en la transparencia de la información fiscal se siguió perfeccionando, se creó un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, otro ente integrado por los órganos de presupuesto para homogeneizar la información pública. En el año 2009 se dicta una ley que permite
que el Estado Nacional y las jurisdicciones tomen deuda para erogaciones corrientes, que ya lo hemos dicho, es pecaminosa en relación al principio liminar del equilibrio fiscal sustentable a través del tiempo. ¿En qué estamos ahora? Segunda década, en el año 2017, el Gobierno Nacional en su presupuesto crea un capítulo de responsabilidad fiscal que invita a las provincias a adherirse. ¿Qué pasa si una provincia no se adhiere? Y bueno, la Nación puede no enviar las transferencias no automáticas, las automáticas no las puede tocar, que son las de la coparticipación, le puede no darle garantías por la toma de deuda. Este capítulo, que es solo por el año 2017, solo por el año 2017, lo vamos a poner aquí, procura que las provincias reduzcan para este año el total del gasto, tanto de erogaciones corrientes como erogaciones de capital. ¿Se cumplirá? ¿No se cumplirá? Es un misterio, eso lo vamos a ver cuando esté ¿qué? La ejecución del presupuesto, la cuenta de inversión de cada provincia, o lo que nosotros denominamos técnicamente, aunque la Constitución diga cuenta de inversión, como balance de venta. Y a partir del año 2018, vuelvo a insistir, proyecto de ley del Ejecutivo Nacional, que está en el Congreso de la Nación, ya consensuado por todas las provincias, con lo cual podemos decir que se va a aprobar antes de fin de año, establece no una nueva ley, establece una modificación, va a establecer a la 25.917, siendo más rigurosa. ¿Cuáles son las medidas más rigurosas? En primer lugar, congelar el gasto público en términos reales. En segundo lugar, que no se puede aumentar el empleo más allá del crecimiento de la población. También establece una especie de premio, pero dentro de 2 años, o sea, para el año 2020, para las provincias que obtengan superávit fiscal, ¿lo pueden utilizar de libre disponibilidad? No. Lo pueden utilizar para aumentar las erogaciones de capital, destinado a erogaciones de capital, porque lo que se pretende esta ley es que el Estado pueda modernizar su infraestructura. Por eso que hemos puesto entre una de las normas de salud financiera de carácter internacional que aproximadamente las inversiones deben ser un 20% del total del gasto. Estamos muy lejanos. En el proyecto de presupuesto del 2018 va a ser un 10% de las inversiones en relación al total del gasto, y esto lo dice la misma exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto, que seguramente ya lo presentaron. Se va a discutir y aprobar, o se aprobaría antes del año fiscal. ¿Qué pasa si no se aprueba antes del año fiscal? Se reconduce el presupuesto. Por eso que en materia de presupuesto, en el texto trabajamos con 3 re. Una es la reconducción presupuestaria. La reconducción presupuestaria es cuando el presupuesto no está aprobado al inicio del año fiscal. Es imprescindible mantener la continuidad de las acciones de gobierno. Para eso se utiliza el último presupuesto aprobado a los efectos de mantener la continuidad del gasto y no repetir aquellas erogaciones que ya han cumplido su fin. Una segunda re es la rectificación presupuestaria. Es cuando el Ejecutivo en el curso del año, con el presupuesto aprobado, no el reconducido, porque es una excepción, es una normalidad institucional reconducir un presupuesto. La rectificación pretende que cuando el Ejecutivo quiere tener un presupuesto que vulnere o que cambie
las restricciones establecidas en el artículo 37 de la ley, que es una de las anclas, de las 5 anclas de la ley 24.156, artículo 37, que ha tenido varias modificaciones. Se modificó con amplia liberalidad para modificarlo por parte del jefe de gabinete, popularmente denominado superpoderes. El año pasado no se volvió al texto original, pero se dio un límite que está en el nuevo articulado del artículo 37. La rectificación presupuestaria es cuando el Ejecutivo envía modificaciones al Congreso porque necesita cambiar las partidas de gastos y o modificar los cálculos de recaudación. Es una modificación al presupuesto original. La tercer re que está dentro de las facultades del Ejecutivo es la reprogramación del presupuesto, precisamente por las facultades del artículo 37, que le permite al Ejecutivo hacer modificaciones con algunos límites. Los límites originales es que no puedo pasar erogaciones de capital, erogaciones corrientes, porque estoy descapitalizando la acción del Estado. No puedo pasar cambio de finalidades, por ejemplo, pasar servicios sociales a servicios económicos, porque el presupuesto es un contrato social que se acuerda con la sociedad a través de la representación, y el Ejecutivo no puede hacer un cambio de pasar de servicios sociales a servicios económicos a modo de ejemplo. Esto está dentro de las facultades del ancla del artículo 37 de la ley 24.156. Y una cuarta re es la reprogramación de cuotas. Reprogramación de cuotas presupuestarias. ¿Qué es esto de las cuotas? En el año fiscal podríamos suponer que tenemos un presupuesto, así en términos generales, no vamos a hacer análisis de si son recursos corrientes, de capital o fuentes financieras, lo vamos a ver desde un punto de vista conceptual global. Tenemos recursos por 120 pesos y erogaciones por 120 pesos. Ponemos 120 pesos para después vamos a explicar los déficits transitorios de caja del sistema de tesorería. Lo vamos a explicar en otra clase, porque no va para el parcial del viernes. Pero la vida no es simétrica y las circunstancias cambiantes de las relaciones del Estado con el contexto, donde hay causas endógenas y exógenas, que no establece esa simetría de que yo todos los meses recaude 10 pesos y gaste 10 pesos. Porque si esto fuera así, la tarea del administrador público prácticamente diríamos que no existiría, porque trabajaríamos a piloto automático. La realidad hace que hay periodos del año donde se recauda más que otros periodos del año. Esto se ha temperado de alguna manera con los anticipos tributarios que ustedes estudian en fiscal. También las erogaciones durante el año no son similares, tienen crecimientos y tienen bajas. Se pretende regular estas asimetrías en el transcurso del año a través del año N cortado o fraccionado en 4 trimestres. 4 trimestres. Y acá tenemos que avanzar sobre el otro gran sistema integrador, que es el sistema contable. En el sistema contable nosotros tenemos etapas de gasto y etapas de recursos. Tenemos la asignación presupuestaria, la reserva interna, los compromisos
El devengado, se recibió el bien, se generó una deuda, y el pagado. Son las etapas del gasto. El compromiso para gastar está regulado por una de las anclas, la del artículo 34 de la ley 2456, que me establece que no puedo comprometer el gasto más allá de los recursos que efectivamente voy a contar o cuento. Esto establece un principio conservador en materia de comprometer gastos. Recordemos que el compromiso es una relación jurídica con un proveedor de bienes en general o un contratista de una obra, que lo vemos en el sistema de contrataciones, pero establece un límite. Este límite o esta forma, el órgano rector del sistema de presupuesto, con la información de la tesorería, para saber dónde van a venir los recursos, y la tesorería consultará con la AFIP para ver las provisiones de recursos, establece cuotas o cupos. No se puede gastar más, no se puede comprometer en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, más que los recursos en efectivo que se estiman que se van a contar en ese trimestre. Véanlo como una especie de subpresupuesto trimestral. Pero acá ya estamos afilando la información, estamos, ¿no es cierto?, sacándole punta al lápiz. Estas cuotas trimestrales se denominan cuotas trimestrales para comprometer el gasto. Su base legal es el artículo 34 de la ley 2456, que es una de las anclas que van a ver dibujada en una de las láminas. No la tienen en el texto, la tienen en el PowerPoint que está colgado en la plataforma. Sobre estas cuotas trimestrales, ¿qué dice la reglamentación de la Secretaría de Hacienda de la Nación? Que las diferencias a favor o los saldos de los compromisos en el trimestre no utilizados, porque yo le puedo dar un compromiso de 20, pero usé 18, no lo puedo pasar al trimestre siguiente. Nace y muere en el trimestre, porque cada trimestre se hace una proyección, como yo les decía recién, como una especie de subpresupuesto trimestral. Además de estas cuotas trimestrales de compromiso, se avanzó, aquí hay una discusión sobre la pertenencia, la conveniencia, pero eso está en el texto explicado, y se avanzó para restringir más el gasto y se estableció para cada trimestre, en cada uno de los 3 meses, cuotas mensuales de devengado. O sea, el devengado es cuando recibo un bien, automáticamente hay una deuda. Si ustedes en la contabilidad privada compran una máquina, contabilizarán por partida doble maquinarias a proveedores. Por eso que el principio de devengado, donde arranca la ejecución del presupuesto con la reforma relacionada, recuerden, con el principio lineal de la realidad económica. Entonces hay cuotas mensuales dentro del trimestre, porque es una variable dependiente de la cuota de compromiso. Hay cuotas mensuales de devengado y cuotas mensuales de pagado. Las cuotas mensuales de pagado le dicen a cada uno de los servicios administrativos financieros cuánto pueden pagar durante el mes. Estas cuotas mensuales de devengado y de pagado, los saldos no utilizados se pueden utilizar para el mes siguiente, pero no pasando el trimestre.
¿Por qué? Porque la cuota de vengado y de pagado, insistimos, es una variable dependiente de la cuota de compromiso. Y la cuota de compromiso es una variable dependiente de los recursos en efectivo por el artículo 30. Este es el juego detallado para mantener el equilibrio de las cuentas fiscales. ¿Se cumplió o no? Obviamente que no se cumplió. Ya vimos recién cómo se utilizó deuda pública para erogaciones corrientes, que va en contra de las medidas de salud financiera. Volvemos. Recuerden que recién hablamos de 3 R. Reconducción, rectificación, reprogramación en base a la facultad del 37, y esto, la cuarta R, sería la reprogramación de las cuotas. Porque yo puedo decirle a un organismo, hay tantas cuotas de compromiso, pero a lo mejor en el mes me estoy dando cuenta que la recaudación viene flojita. Le bajo la capacidad del compromiso. Esta es la facultad que tiene el órgano rector. Pero el que lo va a ejecutar es el servicio administrativo financiero. Esto de las cuotas es importante, pero vamos a volver al presupuesto, porque después vamos a ver el tema del sistema contable. Con respecto al presupuesto, ha habido una evolución de las técnicas presupuestarias. La técnica presupuestaria popular, por excelencia, la más conocida, la que se aplica en Argentina porque está reglamentada por del artículo 12, que es uno de los artículos ancla de 2456, es la técnica de presupuesto por programa. La técnica presupuesto por programa se basa en una función de producción. La función de producción que se va a aplicar al Estado. Nos preguntamos, ¿el Estado es una fábrica? No. ¿Solo rigen relaciones de productividad? No, porque no tiene fin de lucro. Pero sí lo que hay que señalar que hay una competitividad dentro del Estado, o debería haberlo, para el mejor uso de los recursos, o sea, de los insumos para los productos finales. Y esto es una relación de productividad. Por eso que la tercera escuela presupuestaria se llama escuela neo-keynesiana o escuela de la productividad. El presupuesto por programa, que fue la primera técnica, establece esa relación entre insumos, productos. Hay un esquema del significado de la producción, una gráfica en el texto, donde los insumos pueden ser monetarios o pueden ser reales. Los insumos están en el clasificador por objeto del gasto. Pero hay un proceso de transformación, o sea, se realizan acciones para transformar, para lograr un objetivo concreto. La palabra clave del presupuesto por programa es objetivo concreto. ¿Qué es lo que es un objetivo concreto? Señalar en forma detallada qué bienes y servicios le vamos a dar a las poblaciones dentro de esa complejidad de las funciones de producción pública. Vamos a dar un ejemplo. Un objetivo concreto, vamos a medirlos en unidades de producción final, con los recursos monetarios, cuántos alumnos atendemos en la educación privada. Después lo podemos segmentar, educación privada por grado, o educación secundaria por niveles, etcétera, etcétera, porque la programación presupuestaria no es una tarea exclusiva de los profesionales de ciencias económicas. Nosotros lo que le ponemos número a una realidad que viene de la interdisciplinariedad. Las funciones de producción en materia de educación se desarrollarán con la participación de expertos en educación, en salud con expertos en salud, en obras públicas con
la experticia de la ingeniería, etcétera, etcétera. Por eso que en el Estado tenemos N funciones de producción, como objetivos concretos tiene el Estado. En base a esta función de producción, se establecen los programas. Los programas son un objetivo concreto que se despliega en una red de actividades 1 a N, que son las distintas acciones, y a su vez cada actividad va a estar dividida en tareas, que es la última célula o el último átomo, para decirlo, estableciendo una relación con otras disciplinas, con que vamos a ir al detalle de la función de producción. Lo que tiende la programación presupuestaria es la modernización del Estado, tiende a la participación de la base burocrática y tiende a la interdisciplinariedad, obviamente. Esta técnica de presupuesto por programa nos lleva a definir tres grandes grupos de programas. Los programas con énfasis en consumo, ligados a las erogaciones corrientes, como vimos recién en el Estado de ahorro e inversión financiera, para satisfacer las necesidades habituales de la gente. Programas con énfasis en capital, vinculadas a las erogaciones de capital. Estos programas con énfasis en capital tienen otra red distinta, porque esto es para los programas con énfasis en consumo. Para los programas con énfasis en capital, voy a buscar el léxico de los expertos en ingeniería de todo tipo. Proyectos, obras y trabajo. Esa es la división. Y para los programas en énfasis en financiamiento no hay cantidades, porque es puramente dinerario. Tenemos dos divisiones: programas con énfasis en financiamiento, amortizaciones, que están debajo de la línea, e intereses, que están arriba de la línea. Después hay otras técnicas modernas de programación presupuestaria, como el presupuesto base cero, que lo hemos reducido mucho en el programa orientado, presupuesto por resultados, presupuesto por demandas, presupuesto por objetivos. Dos de ellos, presupuesto por resultados y proyectos por demanda, es un salto de calidad o de complejidad al presupuesto por programa tradicional, donde se ve o se determina la oferta pública. En cambio, el presupuesto por demandas o presupuesto por resultados, que no sustituye al presupuesto por programa, lo mejora, amplía la óptica ¿qué? A la demanda de los ciudadanos, que es la denominación que tiene en Chile, se determina cuáles son las demandas. Y en la Argentina se tiende, y así lo establece una de las resoluciones de la Secretaría de la Hacienda de la Nación, ir hacia un presupuesto por resultados, porque lo que se trata de medir la producción pública, cómo va a afectar a la población en general, ya sea ciudadano o actividad privada. Les doy un ejemplo. En materia educativa, el presupuesto resultado es capacitar en la escuela secundaria 235.000 jóvenes. Esa es una meta, un producto final del presupuesto por programa. Cuando lo ampliamos presupuesto resultado, ¿qué es lo que se plantea? Esos 235.000 jóvenes, ¿cómo va a afectar la reducción del índice de analfabetismo total, o como se denomina ahora, analfabetismo funcional? Se sabe leer, pero no hay comprensión de texto. Se da cuenta la interdisciplinaridad de todo esto. Con respecto a el otro sistema integrador, el sistema de contabilidad, vamos a decir lo siguiente. El marco conceptual de normas contables, las NICs, que están establecidas internacionales
mente y aprobada por la federación, que ustedes estudian en contabilidad. Ahí veo un alumno que hace así con la mano, no sé si para que yo me aburra y termine rápido, o porque dice, pues debe estar estudiando que las NICs son bastante complejas. Hay una tendencia a aplicarla al Estado, aunque no es obligatorio para el Estado, pero hay una tendencia a aplicar las buenas prácticas. En resumen, la partida doble, las técnicas de la partida doble, con toda la sofisticación de las NIC, es aplicada al Estado. Y en el Estado vamos a hablar de que el sistema contable es un sistema integrador de la totalidad de la información financiera gubernamental, de todos los sistemas. Este sistema contable tiene una denominación a nivel nacional que se llama CIDIC. En la provincia de Córdoba se denomina SUAF. En la provincia de Córdoba no se habla de sistemas, sino de subsistemas. El órgano rector para lo que es el subsistema de crédito público y de presupuesto está a cargo de la Dirección de Presupuesto de la provincia, pero son modificaciones que no hacen a la diferencia esencial entre una y otra ley. El CIDIC nacional plantea un conjunto de principios. El principio de universalidad, el principio de una base única de datos, el principio de la conversión automática del momento del devengado al momento del pagado. Hoy por los sistemas no debería plantearse esto, pero cuando se hizo la reforma era de muy poca calidad el sistema de información contable, tan es así que la cuenta de inversión del Estado Nacional se presentaba varios años después. Estos principios constituyen el CIDIC. El sistema que integra es el sistema de contabilidad. La conversión automática del clasificador presupuestario, que es otro de los principios del CIDIC, debe ser automática con la cuenta contable. ¿En qué momento? En el momento del devengado. En el momento del devengado yo hago una imputación a una cuenta presupuestaria que se basa en el clasificador por objeto. Y en forma automática, ustedes van a ver un puenteo que establecemos, ¿a través de qué? De los programas presupuestarios nos van a ir determinando si el asiento contable va a afectar una cuenta patrimonial o una cuenta de resultado. En realidad de resultado no, dijimos que se denomina cuenta de ahorro, que después va a construir el primer cuadro del Estado ahorro, inversión, financiamiento. Finalmente, como cierre, nos contamos con la exigencia de una cuenta de inversión que técnicamente nosotros la vamos a denominar balance del Estado. Tradicionalmente la cuenta de inversión era un listado de estados por partida simple, porque la Constitución Nacional y la Ley de Contabilidad no exigía la partida doble. Con la reforma de la administración financiera podemos decir que aun cuando se denomina cuenta de inversión, que tiene ese nombre viejísimo que equivale a destino del gasto y no al concepto económico de lo que es la inversión, hoy se está planteando como un verdadero balance del Estado. Esta cuenta de inversión debe presentarse al Congreso de la Nación no solo desde el punto de vista monetario, sino también indicando la producción pública, que sobre esto hay muchas falencias. El sistema de programación presupuestaria está bastante debilitado a nivel nacional. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es muy simple. Ustedes no pueden hacer programación presupuestaria y no pueden contabilizar la programación presupuestaria si no hay estabilidad
institucionales. Y bueno, si tratamos la Argentina de los últimos 30 años, precisamente no hemos sido pródigos en estabilidad institucional. Esto ha afectado a la programación presupuestal. Pero el balance del Estado, cuenta de inversión denominada legalmente, debe presentarse al Congreso de la Nación antes del 30 de junio del año siguiente. Como el presupuesto hay que presentarlo antes del 15 de septiembre del año siguiente a la aprobación del presupuesto. Esta cuenta de inversión, felizmente desde hace muchos años, se presenta con muchos meses de anticipación, donde ustedes van a tener un registro de las cuentas públicas. Esta cuenta de inversión es analizada por el órgano externo de control, que es la Auditoría General de la Nación. Yo me reservo a hablar sobre los sistemas de control porque están muy bien sistematizado en ese cuadro que está en la plataforma, que no está en el texto. Y esta cuenta de inversión, ustedes van a tener toda la información monetaria y la información muy parcialmente de la gestión real. Se presenta, lo analiza la Auditoría General de la Nación y después el Congreso de la Nación no tiene un plazo perentorio, no hay la aprobación ficta, que se denomina legalmente cuando una ley o un informe no es aprobado en un cierto tiempo, automáticamente se lo considera aprobado por el Congreso de la Nación. Esto nos dice que esta información es evaluada políticamente. Con eso hemos visto los dos grandes sistemas integradores de información. El de crédito público es muy simple, es el artículo 56 y el artículo 66 que nos explica por qué la Oficina Nacional de Crédito Público es órgano rector y órgano ejecutor. Las clasificaciones de la deuda son las consabidas que ustedes han estudiado en finanzas públicas. Lo que la ley únicamente hace es ponerla en una definición que ha sido de alguna manera controvertida a nivel legal, porque es una clasificación de carácter teórica, pero está en la ley, pero ya la conocen. Y el artículo 66 que declara nula de nulidad absoluta toda deuda que no sea autorizada por la Oficina Nacional de Crédito. Sistema de contratación no va en el examen, sistema de tesorería no va en el examen, sistema de administración de bienes no va en el examen, creo. No va en el examen, ¿no? No. Bueno, y si no, fíjense lo que dice la plataforma. Pero con esto hemos hecho un panorama.